Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Es un privilegio para mí que Dios me esté permitiendo un bendito día más para poderles desear mediante su bendita presencia lo que hay en Dios y lo que hay en Cristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esos son los deseos de Dios, de Cristo y de este su servidor, recordándoles siempre que el Padre y Cristo Jesús trabajan todos los días mediante los instrumentos, mediante su iglesia, que se ha ofrecido como ofrenda grata y agradable delante de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús para que me pueda utilizar en esta hora, habiendo ya pedido y rogándole al Padre que me permita hablar con denuedo su bendita palabra, que me permita ser un instrumento de verdad, habiendo orado por todo aquel que viene con hambre, con sed de justicia en estos tiempos de apostasía, orando por todos los suscriptores, los seguidores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los pueda regresar al camino de la verdad, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo que Dios utilice, sin importar el instrumento. Lo importante es salvar almas. Estos son los deseos de Dios por este su siervo, tanto en México como en Estados Unidos, como en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita. Así que continuemos con la enseñanza número 103. Salmos 76, creo que es 76, versículo 8. Sí, Salmos 76, vuelvo a repetir, versículo 8. Y seguimos viendo, bendito hermano y bendita hermana, esta bendita palabra profética que Dios nos habla de la llegada de Cristo, de todas las dádivas, de todas las bendiciones, de la apostasía. Pues es un libro profético. Entonces, sigamos, dice en el versículo 8. Desde los cielos hiciste oír juicio. Profecía, bendito hermano y bendita hermana, 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, que no estaba en aquel entonces. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Ahora, desde los cielos hiciste oír juicio, desde los cielos. A ver, meditemos en esta profecía. Cristo Jesús dijo muy claramente: nadie ha estado con el Padre sino yo. Y lo que he oído del Padre allá arriba, eso es lo que yo he bajado a decirles. Esta palabra, dijo Cristo, no es terrenal. Este lenguaje no es terrenal. Este lenguaje es del cielo. Este lenguaje es de allá arriba. Esta ley no tiene nada que ver con la de aquí abajo. Ahora, el maná que descendió del cielo. ¿Y para quién es esta bendita palabra del cielo, que desde el cielo hizo oír su juicio? Bueno, Cristo Jesús bajó desde el tercer cielo, se despojó y vino Dios. También dejó Dios allá arriba y bajó Dios mediante su presencia, mediante el Espíritu Santo, a reconciliar al mundo consigo mismo. Y el juicio, porque desde que entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, nos quedamos sin ley, nos quedamos sin haber quien nos juzgara, nos quedamos sin un juez, nos quedamos sin juicio. Y claro que pues estuvimos en desorden todo ese tiempo, toda esa época, en desorden, de acuerdo al pacto y de acuerdo para lo que Dios nos diseñó. Ahora, dice, desde los cielos hiciste oír
juicio, que es esta bendita ley, que es esta bendita palabra de Dios. Y la tierra tuvo temor. En el momento en que escuchó tu juicio, en el momento en que vino Cristo Jesús a dar las buenas nuevas de salvación y descendió del cielo para escuchar tu juicio, ¿cuál fue el juicio? El juicio de Dios y las buenas nuevas de salvación es que me hizo saber que yo estaba muerto, que yo estaba sin Dios, que era un pecador, que el pecado había entrado por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, que iba a haber un juicio, que iba a haber un día en que Dios iba a juzgar a todos los seres humanos que habitaban aquí en el planeta Tierra, que había una vida eterna y un lago de fuego, que existía el mal y el bien, y ese bendito juicio que bajó de los cielos, a los que lo escucharon con atención y a los que fueron predestinados por Dios para que les tocase el corazón y tuvieran temor del juicio, tuvieran temor de quedarse en la maldición, se arrepintieron. Eso dice, la tierra tuvo temor, los que creyeron. Sí, porque yo le digo como ejemplo que cuando vino la bendita palabra a mi vida por primera vez con la verdad, se me habló de un lago de fuego, de una vida eterna, se me habló de las maldiciones y las bendiciones. Y por fe, yo creí. Claro, esto no vino de mí, yo le doy la gloria a Dios. Pero creí y tuve temor. Desde el principio que se me dio la palabra, tuve temor. Por eso es que decidí tomar mi cruz. Por eso es que decidí entregar mi vida al Señor. Porque tuve temor. Y una vez que empecé yo también a tener la bendición de tener su bendita enseñanza, más empecé a temer cuando Dios me enseñó que todo lo que yo había aprendido me alejaba y me tenía separado de Dios. Más tuve temor y empecé a practicar la bendita palabra de Dios hasta quedar suspenso. Porque dice que la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Y algo suspendido es alguien de arriba, alguien que no milita abajo, alguien que está en la cruz, alguien que es de arriba, alguien que está en la azotea, alguien que tiene las alas de gran águila, como dijo Cristo Jesús primeramente como ejemplo. Que dijo, yo ni estos somos de aquí abajo. Nuestro reino está allá arriba. Nosotros no somos de aquí abajo. Recordemos que la bendita palabra nos habla de que Cristo Jesús está buscando adoradores, o Dios más bien, de espíritu a espíritu por medio de Cristo Jesús, y un espíritu está suspendido. Suspendido con parábolas, ¿verdad? Porque este pacto es de fe. Suspendido es que cuando llega alguien o Satanás a incitarme a bajar a su mesa, yo le digo no, yo estoy suspendido, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Pero esta bendita profecía viene a cumplirse en los tiempos de Cristo Jesús. Y este temor que Dios preparó, esta bendita palabra de vida que vino de allá arriba, el juicio, y que dio ese fruto para un verdadero arrepentimiento, no en estos tiempos, ¿verdad? De apostasía, pero sí en todos los tiempos desde que Cristo Jesús tuvo por siglos y siglos. Bueno, dice entonces, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Cuando te levantaste, Señor. Cuando entró el pecado al mundo por un hombre, Señor, y por el pecado la muerte, tú no te levantaste, Señor, sino preparaste, Señor bendito, todo un esquema, toda una profecía, todo un plan divino, Señor, con tu sabiduría, para regresarnos después de siglos y
te levantaste cuando trajiste a Cristo. Y eso de que te levantaste es cuando Dios empezó a trabajar para reconciliar consigo mismo a los que estábamos alejados. Te levantaste, oh Dios, para juzgar. Y aquí está. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Dios? A juzgar. A juzgar y a decir, como lo dijo primeramente este varón escogido por Dios, por medio de Dios, arrepentíos y bautizar cada uno de ustedes, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, raza de víboras, y hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque se acerca el juicio final. Entonces, bendito sea Dios que Él vino a levantarse para juzgar, y no nada más en el Nuevo Testamento, porque en una iglesia verdadera, en donde está Dios y donde está Cristo en un instrumento santo que no peca, está juzgando. Juzgar es dar la palabra y estar exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo. Está juzgando. Y el que trabaja hasta el día de hoy es Dios y Cristo Jesús. Y gracias a Dios que en este nuevo pacto se levantó para trabajar en la obra de salvación. El Antiguo Testamento fue una preparación para que viniera esta obra de Dios y de Cristo Jesús. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Y sí, la Biblia es muy específica, la palabra de Dios es muy específica. Dios vino a salvar a los mansos, porque lo contrario a manso es rebelde. Yo, por ejemplo, puedo tener una mascota mansa, obediente a todo lo que le digo, un perrito, una mascotita brava, y puedo tener una mascota rebelde. Entonces, de igual manera, la mansedumbre, como dice en San Mateo, bienaventurados los mansos. Los mansos, habla primero del pobre, ¿verdad? Luego habla de los que lloran. Luego habla del manso. Bienaventurados los mansos. Y ahora, el manso, bendito hermano y bendita hermana, es aquel que Cristo Jesús ha desatado como pollino, como burrito, y lo ha montado para guiarnos. Y el manso es el que obedece al jinete. El que cuando le dice arre, es arre. Cuando le dice, oh, y te voy a poner carga, burrito, te voy a poner leña, sí, ponme leña, ponme carga, voy a trabajar, y me guías. Cuando me dice a la izquierda, a la derecha, el manso es todo aquel que obedece, que es nuestro rey, que es la cabeza. Ahora, es muy importante porque el manso puede llegar a ser cuerpo y puede tener la cabeza, porque el cuerpo de un ser humano está regido por mi cabeza o por su cabeza. Todas las señales para que su cuerpo trabaje armónicamente, las señales vienen de su cuerpo. Ahora, pongo este ejemplo, ¿verdad? Mi cuerpo y mi mano es mansa porque ahorita le doy la orden de tocar la Biblia y de cambiar de página. Me está obedeciendo y la orden viene de aquí. Entonces, es mansa, está obedeciendo una orden. Pero si yo le digo, toma y pasa la hoja y me da un trancazo, o agarra otra cosa, cuando yo le estoy mandando pasar la página y hace otra cosa que yo no le mandé, entonces es un miembro que no me sirve, que no es manso, con parábolas, con ejemplos. De igual manera, los que venimos a la bendita palabra, se nos enseña con muchos simbolismos que para poder tener la cabeza de Cristo, necesito ser manso, necesito ser del cuerpo, necesito ser guiado, necesito ser obediente a todo lo que Dios me manda.
Ahora, a estos son a los que va a salvar. Porque el que no es manso no puede tener la salvación de Dios. Porque la salvación es el consejo y todos los mandamientos que yo no tenía antes de conocer a Dios, cuando estaba ajeno a una cultura, a una sabiduría que no era de Dios y que trajo el enemigo, y que yo pensé que esos caminos eran buenos, y cuando tuve el privilegio de ser llamado por Dios y empecé a conocer mandamientos que me ordenaban salir de la antigua vida, de los antiguos dioses y a una vida nueva, entonces yo creí, fui manso al practicar, y todos los mandamientos que Dios ha dejado es para salvarnos del engaño, para salvarnos de la muerte, para salvarnos del mundo y darnos vida. Ahora, esta salvación, vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice la bendita palabra, es para los mansos, no para los rebeldes, no para los que se apresuran a ir en contra de la cruz, no los que se apresuran a discutir, es para los que son prontos para escuchar y tardos para hablar, prontos para meditar y para creer. Bueno, dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Fíjense bien las profecías. Cuando entró el pecado al mundo por un hombre, se nos fue el fruto de Dios, que es amor, bondad, su imagen. Y entró la imagen del diablo, que es ira, que es homicida, desde un principio. Ahora, así estábamos todos los seres humanos, de ira. Y fíjese la bendita profecía que está profetizando Dios. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Aquí está diciendo, ciertamente ese fruto que teníamos cuando estábamos ajenos y cuando en su misericordia Dios nos mandó a su Hijo, nos libertó de esa presencia, de ese fruto que teníamos, y se nos dio en la presencia de Dios para servirle. Porque ciertamente la ira del hombre te alabará. Aquí está hablando de las dos obras. Cuando yo tenía ira, no alababa a Dios. La palabra alabar es estar a sus pies, es servirle, es apacentar al rebaño, es dar testimonio del camino de la vida todos los días, es ser la luz, es ser la sal. Ahora, como yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, nunca creí predicar el evangelio, pues era yo pecador de ira y hoy sirvo a Cristo, alabo a Cristo. ¿Sí? Entonces, este es el poder de la transformación proféticamente que Dios nos trajo cuando éramos hijos de la ira, cuando éramos de la ira, y que nos transformó para alabar a Dios, para adorarlo. Gloria a Dios. Profecía cumplida, porque hoy yo puedo dar testimonio de esta bendita bendición. Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Sí, con el Evangelio, con el juicio que trajo cuando Cristo Jesús vino. Y sigue trabajando Dios, sigue trabajando. Y las iras del hombre, esa cautividad, ese fruto que tienen, Dios las reprime. Dios las quita. Dios nos quita esa carga. Alabados a Dios. Profecía cumplida. Dice en el 11. Prometer y pagar a Jehová, vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, si usted y yo hemos tenido el privilegio
de ser participantes de esta profecía y Dios nos trasladó de la ira a su alabanza y nos transformó, ¿qué debemos de hacer? ¿Darle ofrendas de dinero? ¿Darle diezmo? ¿Llevar a la iglesia cantidades de dinero para ser engañados? No, pagar. Aquí tenemos un precio, ¿verdad? Primeramente dice prometer. ¿Qué voy a prometer? A Dios. Por fe. Señor, yo voy a pagar con fidelidad, con el pacto, con mi vida, tu amor, tu bondad, porque ahora que me has dado luz y discernimiento, he podido ver de dónde me rescataste, me has dado vida, me has hecho tu hijo, me has hecho participante de Cristo, de toda tu riqueza, siendo yo un pecador, siendo un olivo silvestre, me injertaste como rama en el tronco que era del primer pueblo. ¿Sabes qué, Señor? Te prometo, voy a hacer promesas, pero para prometerle debe de ser con sinceridad. Voy a pagar, voy a tomar mi cruz, Señor. Voy a amarte y voy a amar al prójimo. Voy a trabajar en tu obra. ¿Sí? Prometer. Y más vale que si promete lo cumpla, porque hay una enseñanza de que dice Dios que el que haga votos hacia Dios los cumpla. Que más vale mejor es ser frío que prometer y ser tibio. Entonces, prometer. Ya le prometí, ahora pagar a Jehová vuestro Dios. ¿Con qué le voy a pagar? ¿Cuál es el precio para pagarle? Poniendo mi vida voluntariamente como ofrenda, mediante la fe, mediante su poder, para que Él pueda utilizarme como instrumento. ¿Cómo voy a pagarle? Apartándome de la fornicación, apartándome de lo mundano y estar a sus pies en todo momento en su obra, que para mí, bíblicamente, y para cualquiera que tiene el razonamiento, es una herencia, es un regalo. Entonces, pagar, hagan promesas, pagar, porque nos sacó de la ira, porque vino y nos dio juicio. Pagar a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él, ahora, fíjense bien, habla que Cristo Jesús está en medio de la iglesia y nosotros alrededor. Pero para poder estar alrededor de Él, necesité que Dios me quitara la ira, necesité escuchar el juicio de Dios y entrar por la puerta del redil y que me aceptara como hijo y como pueblo suyo, para que tuviera el privilegio de tener a mi maestro, a mi pastor, a mi sumo sacerdote en medio. Y entonces alrededor es la iglesia, la congregación. Ahora, ¿qué nos dice? Que prometamos y paguemos a Dios todos los que hemos sido llamados, todos los que hemos sido escogidos, todos los que estamos alrededor de Él. ¿Y qué nos pide? ¿Cuál es el pago que debemos? Traigan, fíjense bien, traigan ofrendas al temible. Sí. Y aquí empezamos a concordar con enseñanzas bíblicas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, profetizando también que esos reyes del Oriente, cuando el Salvador nació y sabían que era el rey que Dios había puesto para juzgarnos y que este bendito rey nos sacó de la ira y nos convirtió en seres espirituales a la imagen de Dios. Entonces trajeron ofrendas, oro, incienso y mirra.
Y cuando habla de reyes del oriente, habla proféticamente que Cristo Jesús nos vino a hacer a uno que no éramos su pueblo. Porque el oriente no era donde estaba Jerusalén, que nos vino a ser reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecerle presentes, ofrendas, para ofrecerle al rey. También dice la bendita palabra que el que recibió 10 talentos los puso a trabajar y le ofreció otros 10 talentos a su señor. Que el que tuvo 5 talentos los puso a trabajar y le ofreció a su señor otros 5 talentos. Pero el que obtuvo 2 y 1 talento los guardó y no los puso a trabajar. Ahora, desde el Antiguo Testamento podemos nosotros entender que este camino es de pagar nuestros votos. ¿Cuál es el pacto? Ofrecerle ofrendas. Dar por gracia lo que recibí por gracia, como lo hizo Abel. Caín. Abel pagó los votos conforme al camino que Dios le había dicho, ofreciendo una oveja de su ganado, la más gorda, la más hermosa, en sacrificio para Dios. Caín ofreció del fruto de la tierra y no le agradó a Dios su ofrenda. De igual manera, las iglesias de hoy no pagan los votos, no son fieles, no cumplen con el pacto, la mayoría, porque pagan el fruto de la tierra, que es dinero, Dios no necesita dinero, ni ofrendas, ni mega iglesias. Dios necesita que un representante le ofrezca almas, humanos, voluntariamente en sacrificio, que tomen su cruz y que estén gorditos de la palabra y que estén dispuestos a darle la vida mientras estén en este tabernáculo humano, mientras estén en el planeta Tierra, a dejar el mundo para estar a los pies de Cristo. Y para ello, la iglesia debe de trabajar primeramente con el Evangelio, luego una vez que fuimos a pescar, una vez que echamos la red en el mar y los sacamos a la orilla, esto quiere decir, el bautizo los saca del mundo, entonces ahí nos sentamos a enseñar en la orilla del mar este bendito camino, esta bendita palabra, para los que son mansos, ofrecérselos a Dios como sacrificio vivo en 1, 2 o 3 años y a los otros regresarlos al mar. Entonces, ese es el tributo de agradecimiento, el pago que tenemos que dar a Dios, la fidelidad por haber sido participantes de la vida, del rescate y de su bondad. Ese es el pago, ese es el pacto. Para eso Dios nos escogió y aquí lo estamos viendo proféticamente. Prometer y pagar a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas. Ahí está, al temible. Y una ofrenda no es obligar. Hermano, le tiene que dar la vida, hermano, tome la cruz. No. Una ofrenda es aquel que voluntariamente dice, heme aquí, yo creí, yo quiero ofrecerme a Dios. Y claro, que nosotros como eunucos, como iglesia, como la esposa, como la nodriza, póngale el ejemplo que quiera. Nos vamos a dedicar, a ataviar, a adiestrar, para que puedan ofrecerse a Dios y que el sacrificio voluntario sea grato y Dios lo acepte. Amén. Eso es pagar mi voto, darle ovejitas, dedicar mi vida a discipular, dedicar mi vida a ir a pescar, a ir al Evangelio. Eso es lo que quiere Dios. Esos son los negocios, esos son los talentos. Esta es la verdad.
Dice, traigan ofrendas al temible. Y cuando habla de temible, claro, que los que estamos trabajando en la cruz no pecamos. Sabemos y conocemos la maldición y la bendición. Y todos los que estamos trabajando lo hacemos con temor todos los días de no ser participantes de las desgracias que están profetizadas. Dice en el 12, cortará él el espíritu de los príncipes, temibles es a los reyes de la tierra. Y efectivamente, alabado sea Dios, porque hay espíritus, cuando viene la palabra espíritu con E minúscula, se refiere o al espíritu que yo tengo adentro, que Dios me dio, o a un demonio. Espíritus inmundos, que también vienen con E minúscula. Cuando se refiere a Dios, viene con E mayúscula. Ahora, cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Ahora, yo fui llamado, yo fui escogido, tuve un crecimiento y no pagué el voto en la promesa que yo prometí cuando Él me sacó, cuando me dio una forma y me hizo príncipe, porque la palabra príncipe viene de principal. Y un principal es un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista. Un principal es el que Dios escogió y está trabajando en la obra de Dios, el que pagó sus votos. Pero pagar mis votos es todos los días, no cabecear, no dormirme. Ahora, yo también proféticamente he visto cómo Dios ha cortado el espíritu que es mi vida, que es mi luz, que es mi entendimiento, que es todo para mí, porque yo temo que si se me corta el espíritu, me vuelvo un ser carnal, un ser de barro, un ser terrenal, un ser de abajo, un ser muerto, un ser sin entendimiento y un ser que ya no voy a necesitar el pan espiritual, que es la obediencia y la verdad de la bendita palabra. Ahora, muchos han llegado, porque esto también es una profecía bíblica, muchos llegaron al tamaño espiritual y Dios les cortó el espíritu. Como dice en Hebreos, capítulo 10, o capítulo 6, perdón, sí, es en el capítulo 6. Por ahí por el versículo 4 y 5 dice así, hablando de los príncipes, hablando de los que alcanzaron un estatus espiritual, dice así, porque los que una vez fueron iluminados, que es el segundo bautismo, y gustaron del don celestial, así lo dice, y gustaron del don celestial, gustaron de un ministerio, de un don que Dios les dio. Dice, y recayeron, ahí está, y recayeron. Muy importante lo que dice en el Nuevo Testamento en ese versículo, donde habla de recaer. Recaer, por ejemplo, es que yo por insensato, cuando, un ejemplo, una parábola, estuvo el COVID y la autoridad dio que me pusiera mascarilla, que usara gel, que no fuera a lugares concurridos antes de que estuviera la vacuna, y cuántas muertes ocasionó. Que yo fuera insensato y que fuera a las fiestas, como hubo muchos jóvenes, como hubo mucha gente que no se acató a las recomendaciones del gobierno y muchos murieron, no la libraron. Y algunos que la libraron, ¿verdad? Y salieron y volvieron a ser insensatos y recayeron en el COVID, la segunda vez ya no la libraron. Ahora, recaer es enfermarme una vez y volverme a enfermar. De igual manera, los que recayeron son los que practican el pecado.
Por decir, el rey David pecó, cayó, cometió adulterio, no fue a la guerra, pero el rey David cuando se arrepintió ya no recayó, ya no volvió a hacer el mismo pecado, ya no volvió jamás a adulterar ni dejó de ir a la guerra, nunca lo volvió a hacer. Ahora, si lo hubiera hecho, hubiera recaído. Ahora, ¿qué pasa en este nuevo pacto con este tipo de siervos que tuvieron un crecimiento, que fueron príncipes? Pues que cuando hicieron afrenta al Espíritu de gracia, se les cortó el Espíritu. ¿Para qué? Porque ya está escrito, fíjese bien, cortaré el Espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Y bueno, yo como rey, como sacerdote, al ver el pago de muchos que a mí me consta que en su momento estuvieron bien y cómo hablaban con denuedo y cómo caminaban y cómo están ahora, yo le doy gracias a Dios que como principal o como rey me haya permitido ver eso, de cómo les cortó el espíritu para temer, para guardar, para no hacer como ellos. Este es el amor de Dios. Alabado sea Dios. Vamos a empezar el Salmo 77. Bendito y alabado sea Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Aquí, bendito hermano y bendita hermana, pues estamos hablando de la oración. Yo siempre me detengo para poder profundizar un poquito sobre el engaño que hay el día de hoy sobre todos estos temas. Uno de ellos, la oración. Yo he visto cuando he ido a comprar alguna Biblia, aquí en México hay librerías, entre comillas, cristianas, ¿verdad? He ido y he encontrado una diversidad de libros, que del ayuno, que de la oración, que del diezmo, que de todo tipo, ¿sí? Y han hecho mercadería, porque se vende, en primer lugar se vende, han hecho mercadería y todos los que hacen mercadería y hacen un libro para dar una enseñanza no tienen la verdad, no tienen la verdad. Ahora, la oración, el clamar, esta bendición, este fruto que Dios nos trajo, solamente es posible la oración, primeramente, teniendo la imagen de Dios. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu. O sea, en pocas palabras, el teléfono para que yo sea escuchado por Dios es la santidad y su presencia. Ahí le enseño. Nada de que hacer libros, nada de que engañar a la gente. Yo no le digo, oren por las autoridades, oren y la oración debe de ser así y ayune. No, no, no. No, la oración debe de ser con santidad. Y santidad es que si usted tiene una semana como discípulo y tiene un mandamiento que es venir todos los días a la palabra como discípulo y usted lo está haciendo, es santo, aunque esté haciendo una multitud de pecados por ignorancia, porque todavía no conoce los mandamientos de Dios y está empezando. Si usted es un discípulo que tiene 5 o 6 meses y ya tiene usted 15 mandamientos o 16 que los está practicando, usted es santo y tiene el Espíritu Santo y tiene el teléfono y tiene el privilegio de poder clamar y de poder ser escuchado. Usted tiene 2 años y alcanzó el ministerio, o 3 años, y usted es un ministro de Dios, y usted está en la cruz y tiene el Espíritu Santo y no está practicando el pecado, usted es escuchado. Entonces, para empezar, es lo primero que se enseña respecto a la oración.
Bien, cuando uno peca, no va a ser escuchado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primeramente, confesarlo a los santos para que nosotros intercedamos. Y si Cristo Jesús, cuando la iglesia está intercediendo, ve que esa persona tiene un corazón contrito y quebrantado y que no está practicando el pecado, lo va a perdonar y va a volver a ser escuchado. Ahora bien, una vez que estoy en santidad y tengo el privilegio de esta dádiva, de este regalo que Dios me trajo por medio de Cristo Jesús, ¿para qué es la oración? Lo hemos visto en todos los salmos, a los que han dado un crecimiento. Le pongo un ejemplo. Yo fui injertado como una rama silvestre a un tronco que es Cristo Jesús y me injertó. Antes no daba fruto, era de un árbol que no servía, pero se me injertó para dar un fruto. Y cuando me injertó estaba yo chiquito. Y como rama me dijo el árbol y el que me sustenta: si no das fruto, te voy a cortar. Entonces yo como rama empecé a clamar. ¿Qué empecé a clamar? Dame de tu savia, dame y susténtame con tu raíz, dame crecimiento, dame perdón, déjame dar un fruto. ¿Qué es lo que hemos visto? Con parábolas y con simbolismos. Entonces, un verdadero hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo va a pedir lo que hemos visto aquí en Salmos. ¿Sí? Porque los que no tienen el Espíritu Santo y enseñan dizque a orar, porque yo he visto estos libros, los vi hace tiempo, que enseñan a orar para pedir un trabajo, para que Dios les dé dinero. Digo, esa es una astucia y una mentira del enemigo. Y mucha gente está engañada. Entonces, hemos visto lo que es clamar. Y clamar es una súplica, es una rogativa. Mientras estemos en este cuerpo humano, sabemos que tenemos un enemigo. Sabemos que tenemos un adversario. Sabemos que tenemos que estar clamando y rogando a Dios su diestra. Bueno, entonces, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Y aquí entra la fe también. Porque en la oración, cuando pido, debo de tener la plena certeza de que Dios me está escuchando a las peticiones que yo le haga. Y si es una petición para recibir las bendiciones de Dios para su obra o para mantenerte firme, yo sé que Dios lo va a escuchar. Y con santidad. Ahora, aquí está. Oración. Luego, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos y noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Claro, profecía de Cristo Jesús, pero también como ejemplo para nosotros. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Vamos a meditar en esta enseñanza. Anteriormente, bendito hermano y bendita hermana, se nos ha dicho y se nos ha enseñado qué es buscar a Dios y dónde se encuentra y cómo buscarlo y dónde buscarlo, ¿verdad? Porque el buscar es, pues yo recuerdo que cuando era niño jugábamos a las escondidas y buscar, pues era ir a buscar detrás de un coche, en un árbol, detrás de una puerta, etc. Ahora, nosotros, el pueblo de Dios, sabemos perfectamente si estamos en una doctrina sana, que a Dios no se le encuentra donde está el trono de Satanás. No se le encuentra en la mesa del diablo. No se le encuentra en los abismos. Dios, el Altísimo, no habita en los abismos.
Ahora, a Dios se le encuentra en el monte, a Dios se le encuentra en la azotea, a Dios se le encuentra arriba. Entonces, ¿cómo lo voy a buscar? Saliendo del mundo, saliendo de abajo, apartándome de la mesa del diablo. Entonces, una vez que yo salgo del mar, a la orilla está Cristo Jesús dando las enseñanzas. A la orilla, no en el mar, no adentro. Jesús daba la palabra en la orilla. Y recuerda, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y he dejado mi barca en la orilla. Señor, tú conoces que en mi barca no hay oro ni espada. He dejado mi barca en la orilla, salido del mar. Ahora, ahí el que busca sale del mundo, el que busca toma su cruz. Porque abajo, la mayoría de los cristianos están ciegos, están buscando a Dios todos los días, pero no lo encuentran porque no quieren salir de abajo o están engañados y no creyeron en la locura de la cruz. Bien, entonces dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Y claro, ¿cuál es el día de mi angustia? Pues el día de mi angustia es saber que estoy en un lugar donde está el trono de Satanás, saber que estoy en un lugar donde está la corriente del río, saber que estoy en un lugar del valle de muerte, saber que estoy en un lugar peligroso. Y clamé. Primero clamé y luego busqué. Fíjese, viene combinado, porque hay muchos que piden, pero no son hacedores. ¿Qué vimos en el Salmo pasado? Pagar a Jehová sus votos, pagar su fidelidad. Paguen a Jehová. Entonces, buscar, recuerde, es muy importante, orar, clamar y buscar. Son acciones, ¿sí? En el tiempo de mi angustia. Ahora, alzaba él mis manos de noche sin descanso. Aquí habla de alzar las manos. ¿Qué significa bíblicamente alzar las manos y tenerlas alzadas? Vamos a remontarnos como una sombra para esta enseñanza en el Antiguo Testamento cuando Moisés sacó al pueblo y en el desierto empezó una guerra contra los adversarios de los hebreos. Cristo Jesús, Moisés en una peña tenía los brazos levantados y cuando tenía los brazos levantados, el pueblo hebreo empezaba a oprimir a los enemigos, empezaba a vencerlos. Pero Moisés, cuando se cansaba, porque usted sostenga los brazos y no creo que los sostenga media hora, se va a cansar, ¿verdad? Entonces el pueblo adversario empezaba a dominar al pueblo hebreo. Ahora, había quien estuviera a su derecha, los sacerdotes, y a su izquierda, que cuando se dieron cuenta que cuando bajaba Moisés las manos, el pueblo enemigo empezaba a controlar y a vencer al pueblo de Dios, entonces hubo quien le ayudara a la derecha y a la izquierda a levantar las manos. ¿Qué profetiza eso desde el Antiguo Testamento? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Moisés es una sombra de Jesús. Las manos representan la obra, el trabajo todos los días. Ahora bien, Cristo Jesús representa a Moisés que trabajando todos los días
el pueblo estaba seguro. Pero cuando se cansaba, está representando a la iglesia que Cristo Jesús dejó para una obra y para que la piedra angular, para que el Rey de Reyes pudiéramos nosotros, la iglesia, ayudarle como esposa al marido. Y todos aquellos que ayudan a nuestro Señor Jesucristo en la obra, a levantar las manos, el enemigo en una iglesia no nos lleva ni nos regresa, ni la corriente. Entonces, alzar la mano es la obra, es estar trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y no cansarnos porque Jesús es el que me levanta y el que yo le ayudo a levantar las manos como iglesia. Entonces, levantar las manos es la obra de Dios. Entonces dice, alzaba a él mis manos de noche, fíjese bien, aquí está, sin descanso. Ahora, ¿por qué de noche, bendito hermano y bendita hermana? ¿Cuáles son los simbolismos? Pues, proféticamente, ¿qué nos está enseñando Dios como siervos? Yo sé que estoy en la noche, por fe, simbólicamente. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en la noche? Primeramente, porque en la noche, simbólicamente, hay robos. El ladrón, en los tiempos de Cristo, los ladrones actuaban en la noche cuando la gente estaba bien dormida, no habían casas, no habían cercas electrificadas, muchas eran carpas, muchas eran casas que no tenían protecciones, no como ahora. De igual manera la noche representa que aquí en México y en cualquier parte del mundo, cuando alguien tiene ganas de emborracharse, cuando tiene ganas alguien de fornicar, de adulterar, pues se va en la noche, porque generalmente en la noche abren los cabarets, los chipendel, de noche, generalmente, en la mayoría de las veces, abren de noche, donde uno se puede embriagar, porque en la noche no se trabaja, porque en el día no lo pueden hacer, porque lunes, martes, miércoles, jueves, la gente está trabajando, no puede. Entonces usa la noche, ¿verdad? Donde no trabaja para los deleites y el desorden de la carne, todo con simbolismos. También hoy, el que no trabaja en la obra de Dios, el que no es del día, el que no está trabajando, pues está fornicando, está con los deseos de la carne, está adulterando, está en la mesa de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? Yo no soy de la noche, por eso los del día alzamos las manos sin descanso toda la noche, porque el que baje las manos nos va a vencer el enemigo por dejar de trabajar y cuando venga Cristo Jesús lo habremos negado 2 o 3 veces antes del amanecer, antes de que cante el gallo. Por eso Cristo Jesús dijo velar, por eso dijo no desmayar, por eso dijo el reposo es allá arriba, por eso dijo no descansen. Entonces, como siempre le he dicho, y aquí está fortaleciendo la palabra con otro ejemplo bíblico para saber que el pacto es trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2024, 2025, 2026 y vino Cristo y nos arrebató y bienaventurado el varón que cuando venga Cristo le haya siendo así, le halle con los brazos arriba, porque el que está con los brazos arriba, que representa la obra, no va a ser vencido por el enemigo. Ya le he puesto yo ejemplos de las cubetas de oro, ya le he puesto yo ejemplos de estar mentalizado en esta obra y no tener tiempo para atender al enemigo. Alabado sea Dios. Alzaba él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. Pero vamos a ver, vamos a meditar en esto. Porque la palabra se puede contradecir. Porque el Consolador es Dios
Y así lo dijo Cristo Jesús. Pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio de mí. También dijo Pablo, porque nosotros somos consolados para consolar. Entonces, ¿de qué consuelo habla? Voy a poner y me voy a remontar primeramente con nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Cristo Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba alzando sus brazos porque era una obra que el Padre le había encomendado y sin descanso la culminó. Ahora, Cristo Jesús, cuando lo vieron desangrando, cuando lo vieron partido en el cuerpo y que sus huesos se le podían contar, se le dio un vinagre que no es el que nosotros conocemos el día de hoy, sino que usted investiga, ese brebaje era una composición de mosto o de vino, como hoy se conoce, con ciertas hierbas que se utilizaban para anestesia, para dolores muy fuertes. Entonces, junto con el vino y esa anestesia, calmaban dolores. Ahora, a Cristo Jesús, de cierta manera, se le dio a beber y Él no recibió ese consuelo. Bienaventurados los que padecen, y a mí me basta la gracia de Dios. Y de igual manera, el brebaje que le dieron a Cristo simbólicamente representa hoy, o el consuelo es, bájate de la cruz, como le dijo Pedro a Cristo. Señor, tú no tienes que ir a padecer, tú eres el Hijo de Dios, tú no tienes que ir a la cruz. De cierta manera, le quería dar un consuelo con el mundo, el que no fuera a sufrir los clavos, las espinas y el derramar la sangre. Porque el mundo recibe un consuelo a esta obra de la guerra que Dios nos ha llamado a los que tenemos un espíritu de valentía. Por eso dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, muchos que han desmayado por cargar la cruz, por falta de fe, o porque lo quieren hacer en la carne, les dicen, ya, qué bueno que estás aquí, y los consuelan. Entonces, habla de ese consuelo. Señor, Cristo Jesús no quiso ser consolado en la cruz. De igual manera, nosotros estamos con los brazos arriba en la cruz y pues yo no he querido recibir consuelo de los que me quieren engañar, de los que me dicen un ratito de vacaciones, reposa, mira, no recibimos consuelo. Espero que vayamos entendiendo con todos los ejemplos que Dios me está permitiendo poner mi hermano y mi hermana, ¿verdad? Mi alma rehusaba consuelo, primeramente con Cristo. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, y me quejaba y desmayaba en mi espíritu. Ahora, en el momento, ¿verdad?, que viene el enemigo a tratarnos de hacernos desmayar, a tratarnos de consolar y bajándonos de la cruz, yo me acuerdo siempre del pacto. Por eso dice, me acordaba de Dios. Y Cristo Jesús, me acordé del pacto, me acordé que Dios no me iba a desamparar, me acordé que Dios y mi fortaleza es Él. Y me conmovía eso, al acordarme. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de poder en poder. Y a mí me conmueve, ¿verdad? Porque en la cruz, cuando estamos por desmayar, cuando estamos en adversidad, cuando llega Satanás y nos quiere dar un engaño por consuelo, nosotros nos acordamos, como dijo Dios a Pablo, bástate con mi gracia y no desmayes. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Ahora, sí, Dios a veces permite, como le dije yo,
Cristo Jesús, cuando se le dio a beber y lo escupió, pues él, en vez de recibir ese brebaje, ¿qué dijo? Elí, Elí, sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y clamó al Padre. Y expiró. Y le vino un reposo porque salió del cuerpo de sufrimiento. Claro, se fue a pagar, se fue abajo, a pagar lo que nosotros teníamos. Pero vaya, clamó. Entonces, nosotros cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una adversidad fuerte, aprovecha Satanás para tratarnos de consolar, para tratarnos de bajar de la cruz, para darnos un reposo. Pero ¿qué dice la palabra? No desmayéis. No les ha dado un espíritu de cobardía. ¿Y yo me puedo quejar como Job? Sí, sí. Voy a orar, voy a clamar. Por eso este salmo dice, clamo al Señor. Clamo al Señor. Me quejaba y desmayaba, Señor, ya cuando ya mi espíritu, dice en el 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Y esto primeramente fue en la cruz con Cristo. ¿Qué es que no me dejabas pegar mis ojos? Señor, pues ya mejor dame que me muera en el cuerpo, no en el espíritu. Ya, Señor, mi carne está padeciendo. Y también, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, que Cristo Jesús dijo que el que no padeciera juntamente con Él no iba a entrar al reino de los cielos. Yo a veces diría, uy, qué padre que me mataran por el Evangelio, ¿verdad? Qué padre sería que se me parara el corazón y que ya me fuera yo a descansar, porque la obra de Dios es de padecer. Yo le digo que estos 16 años que he tenido yo el privilegio de ser un siervo de Dios, he llorado mucho, he padecido mucho. Claro, Dios me ha consolado, gloria a Dios. Pero alguna ocasión Pablo decía, ¿verdad? Yo no sé qué prefiera, si quedarme con ustedes o irme. Yo sé que es mucho mejor irme y tener ya mi corona y el reposo que Dios ha permitido. Pero yo sé que si me quedo en el cuerpo, voy a seguir padeciendo, voy a seguir quejando, voy a seguir sufriendo. Pero creo que quedarme en el cuerpo es mucho mejor para ustedes. Bueno, más o menos le adelanté algo, bendito hermano y bendita hermana, en este versículo 4. Lo voy a terminar yo bien mañana porque se me ha ido la hora. Lo vamos a profundizar un poquito más. Sí, ya hice la introducción de lo que significa el pegar los ojos, no me dejaste pegar los ojos. Primeramente con Cristo. Mañana, si Dios lo permite, lo ampliaré más. Bendito hermano y bendita hermana, les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.